Então, pessoal, vamos começar nossa formação, então. Nós pedimos ao padre professor Insa para nos dar a formação, ele aceitou prontamente. Logo depois, outros seminários, outros padres amigos foram pedindo para participar, e nós também permitimos. Então, agradecemos muito a presença de todos, damos as boas-vindas a todos, ao nosso seminário de Petrópolis, e a todos os outros seminários e formadores, padres formadores que estão participando conosco. Eu não consigo ver a lista aqui toda, mas são bastante pessoas, então agradecemos muito. Vamos passar a palavra ao padre Insa para ele dar essa formação sobre a maturidade afetiva do sacerdote e do seminarista diocesano. O padre Insa é formador, diretor espiritual no seminário em Roma, o seminário internacional. Depois ele pode explicar melhor, a Capa Bianca, se não me engano. E também é professor de teologia moral na Universidade Pontifícia Universidade Santa Cruz. Ele trabalha na equipe também da de formadores, um curso de formadores. Há 2 anos atrás, há 2018, tivemos para a formação as diversas palestras foram organizadas e foram publicadas um livro no Brasil, na editora Cultor de Livros, que vocês podem olhar procurar depois, Amar e Ensinar a Amar. Foi publicado esse primeiro material no primeiro livro. E agora está sendo traduzido para o Brasil e vai ser logo publicado o livro da formação que foi no ano passado, 2020, sobre a formação intelectual. O padrinho é sempre ele que organiza esses eventos lá na Universidade de Roma, e eu tive a possibilidade de participar 2 vezes nesse evento. Conheci o padrinho e convidei para vir aqui. Ele já veio para Petrópolis em 2019, deu formação para nós no nosso seminário, deu formação, na verdade, na Universidade Católica de Petrópolis, no congresso de teologia que nós tivemos, ele participou conosco. Depois ele foi também ao seminário de Niterói, ele também deu a formação para lá, e deu um curso para formadores também da OSIB. Então, foi a primeira vez que ele esteve aqui conosco no Brasil, e foi muito bom, e realmente, a partir daí, nós conhecemos, né, aqui as pessoas começaram também a convidá-lo para vir conosco, esperamos que em breve ele possa voltar com de pandemia. Então, Dom Francisco, ele vai falar, pode falar em e nós vamos tudo, e a formação estará sendo gravada, tá? Então, eu leio e passo a palavra então, ao padre Francisco Insa. Dom Francisco. Muy bien. Muchas gracias, Padre Anderson. Espero que se me escuche, que se me entienda bien, porque tiendo a hablar un poco rápido. Si hablo demasiado rápido y no se me entiende, por favor, me lo decís e intento hablar un poco más despacio. No sé si lo conseguiré, pero por lo menos lo intentaré. El tema del que me han pedido hablar es el de la madurez afectiva. A ver si consigo, porque no soy demasiado hábil. Esto es, compartimos aquí, esto es. Sería la madurez afectiva. Concretamente, lo que me gustaría reflejar es, desde el punto de vista de los formadores, cómo se puede valorar la formación de los alumnos del seminario, desde el punto de vista de los alumnos del seminario, cómo pueden valorar su propia formación, su propia madurez. Recordemos, esto lo recuerda también la reciente ratio de la Congregación para el Clero para los seminarios, que el primer protagonista de la formación de los seminaristas no es el rector ni el director espiritual, sino que es el propio seminarista. De manera que el primero que tiene que valorar el grado de madurez, si tiene una madurez suficiente, será el propio interesado. Bien, quizás podemos empezar preguntándonos qué es la madurez. En otras ocasiones, cuando he dado esta clase delante de más gente, solía hacer una especie de encuesta, de sondeo. A ver, ¿qué pensáis vosotros que es la madurez? Y cada uno respondía lo que pensaba. Ahora, como es online, es un poco más difícil preguntaros y que hagamos un intercambio. Al final haremos preguntas, pero es más difícil que cada uno aporte. En todo caso, entre esas posibles definiciones de madurez, habitualmente se decía que la madurez era un concepto relativo. Es decir, que no es que uno sea absolutamente maduro para siempre, para toda la vida, sino que tiene un desarrollo a lo largo de los años. Desde el punto de vista diacrónico, es decir, no es lo mismo decir que un chico de
pongamos que tiene 7 u 8 años, es maduro, a cómo se comportaría este de aquí, que tiene más o menos la edad de un seminarista, o este de aquí, que tiene la edad de un formador, este tiene la edad de un rector y este tiene la pinta ya de un obispo emérito prácticamente, ¿no? Claramente, si decimos el chico de 7 años es maduro, no estamos diciendo que se comporta igual que el seminarista. Es más, si el seminarista se comporta como un chico de 7 años, creo que tendremos un problema. Pero también la madurez se varía sus manifestaciones desde el punto de vista sincrónico. Es decir, en un mismo momento es distinta las manifestaciones de esa madurez. Es algo parecido a lo que ocurre con el vestido. Este señor está elegante en el sitio en el que está, pongamos que está en la playa de Copacabana, está sencillamente ridículo porque tiene una ropa que no corresponde a cómo debería estar en ese momento. Igual que estos estarían también ridículos si fuesen a una boda. Es decir, la madurez me dice cómo me tengo que comportar en cada momento, de forma distinta en los momentos distintos. Y esto se une al siguiente concepto, que es la adaptabilidad. Una persona madura sabe vivir, comportarse de una manera exitosa, de una manera normal, de una manera eficiente, allá donde esté. No se trata de ser un camaleón que cambia de color allá donde esté, sino que él mismo sigue siendo igual, pero el modo de comportarse es distinto. Pero siempre partiendo de su propia identidad, que es un concepto que veremos a continuación. Bien, por otro lado, como decimos que la madurez es relativa, no se trata de valorar en absoluto si una persona es madura o no, por ejemplo, de cara a una eventual ordenación sacerdotal, sino que el Código de Derecho Canónico habla de que los seminaristas, para acceder al sacerdocio, tienen que ser suficientemente maduros para las tareas que tienen que desempeñar. Por lo tanto, tenemos que la madurez es un concepto, decimos, relativo, es un concepto que va variando, es un concepto que cada uno el interesado y los formadores tienen que valorar. Bien, para esta exposición, para concretar cómo podemos valorar la madurez, me valdré de este psicólogo americano que se llama Gordon Allport. Era profesor de Harvard y publicó un libro en 1961 sobre la personalidad, sobre patrones y crecimiento de la personalidad. En este libro hablaba de 6 criterios, que son los que nosotros vamos a ir estudiando uno a uno. Pero antes de entrar en cómo los presenta Allport, me gustaría detenerme en otro concepto que él no lo desarrolla dentro de su lista, sino, digamos, viene implícito en su estudio, que es el de identidad. Que me parece que es muy importante, tenerlo en cuenta, porque, a ver si consigo salir de la presentación. A ver cómo es esto. Y así nos vemos. A ver, no estaba presentando, me había ido de la presentación. Vaya, pues nada, volveremos. Bien, el caso es que el primer concepto que decíamos que quería ver es la identidad, que es algo que empieza desde muy joven. El niño, por ejemplo, no tiene propiamente una identidad, el recién nacido. Por el contrario, uno a medida que va creciendo va dándose cuenta de que es alguien, pertenece a una familia, pertenece a un país y eso le lleva a comportarse de una determinada manera. Sabe que es alguien en función de dónde ha nacido. Son cosas externas pero que condicionan su propia identidad. Por el contrario, puede haber alteraciones que hagan difícil adquirir esa identidad. Por ejemplo, en las familias rotas, que por desgracia cada vez son más frecuentes en el día de hoy, hay con frecuencia una dificultad de identidad. Es decir, uno no sabe muy bien quién es porque le falta el padre o porque le falta la madre.
Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en los chicos adoptados, que se sabe que tienen dificultades frecuentes para desarrollar bien su personalidad, para ser equilibrados, serenos, maduros. ¿Por qué? Porque les falta, no ya porque no hay, o no solo porque no han tenido suficiente cariño cuando eran pequeños, sino porque uno, en parte, es también su familia, o mi familia es parte de mí mismo. En la medida en la que el hogar está estructurado, en la que se le representa al niño y al adolescente y luego al joven un marco en el cual él se puede sentir identificado, entonces es mucho más sencillo que él pueda estar tranquilo, sereno. Otro ejemplo de falta de identidad sería, y ahora por desgracia está muy de moda, la falta de identidad de género. Si un adolescente o un niño se le dice que da igual el género que tenga, que lo elija él, en lugar de decirle claramente, mira, la naturaleza te ha hecho de esta forma, tendrás tus peculiaridades, no es algo que te condicione en absoluto, pero te ha hecho de esta forma, tú eres un chico, tú eres una chica. Si por el contrario se le deja en la incertidumbre de no sabemos muy bien lo que eres, elige tú, un niño de 6, 8 años no tiene la capacidad de decidir, de ir construyendo su personalidad, hay que dársela. Bien, decimos que entonces el primer criterio importante para tener en cuenta sería la identidad. ¿Quiere eso decir que si uno tiene dificultades en este sentido va a estar ya condicionado para el resto de su vida? No, ninguna de las características que vamos a ver le condenan a alguien a ser un inmaduro, a ser un desgraciado. Lo que sí que va a obligar a las personas que dependerán de él, a sus formadores, a sus padres, a su director espiritual, es hacer un esfuerzo extra y especialmente él mismo tendrá que hacer un esfuerzo extra para poder alcanzar esa madurez necesaria. Bien, identidad decimos en primer lugar, saber qué soy y la madurez no es una cosa, por decir así, estable, sino que es algo que se va construyendo también a lo largo del tiempo. La identidad yo la veo, yo la descubro, pero a la vez voy profundizando en ella. Bien, lo veremos más adelante en el sexto criterio. Volvemos otra vez a las diapositivas y entramos en la segunda característica, que sería la extensión del sentido del yo. Dice este psiquiatra Alport que hemos dicho: a partir de la adolescencia se establece una conexión entre el individuo y otra persona, de modo que esa persona, el individuo, extiende rápidamente los límites de sí mismo, de manera que el bien de los otros es tan importante para el sujeto como el bien propio. Es más, el bien de los demás es idéntico a mi propio bien. Cuando un niño es pequeño, tiene 5, 6, 8 años, habitualmente piensa solamente en él. Le sale automático, no es egoísta, es egocéntrico, que psicológicamente es distinto. Por ejemplo, se le presenta un plato con patatas y se echa todas las que quiere sin darse cuenta de que la bandeja es así de grande y se ha echado media bandeja cuando somos 6 para comer. O se parte el trozo de tarta que le gusta o elige la pieza de fruta que le apetece sin darse cuenta que hay otras personas que también tienen sus necesidades. Poco a poco, en la medida en la que los padres se lo van haciendo ver, en la medida en la que el propio chico abre los ojos y se da cuenta, yo no soy el único que tiene necesidades, entonces se ve que tiene también que compartir con los demás. Pero no quitarme algo para darlo a los otros, sino que esos otros son parte de mí mismo. En primer lugar, la familia, por ejemplo. Por eso es muy importante una familia estable, ayuda mucho a la propia madurez, a la propia identidad, hemos dicho, pero también a esa extensión del sentido del yo. Yo, por mis hermanos, no es que me sacrifique, sino que es que lo hago gustosamente, porque igual que me sacrifico por mí mismo, intento hacer lo mejor para ellos porque me importan. Una madre decir que es heroica porque se levanta a acunar a su niño por la noche, ella diría, no, mi niño es parte de mí, yo me levanto cuando el niño llora o se encuentra mal o está enfermo
igual que me levanto cuando yo estoy enferma. Lo contrario sería absurdo. Bien, desde el punto de vista de la vocación sacerdotal, esto quiere decir que mi vocación sacerdotal, la iglesia, el seminario, la comunidad, la parroquia en la que ayudo, pasa a formar parte de mí. Y quiere decir que cuando yo me tengo que sacrificar por los demás, estoy haciendo un sacrificio, sí, pero como lo haría por mí mismo. Alport dice que dentro de esa extensión se incorporan en el sentido de sí mismo nuevas ambiciones, nuevas pertenencias a grupos, nuevas ideas, amigos, recreos, aficiones. Y fíjate que habla de la vocación de cada individuo. Todo esto entra en la identidad propia. Se ve muy claramente en el fútbol, por ejemplo. Hablar de fútbol con brasileños es especialmente fácil. Cuando uno empieza a hacer juego en equipo, se da cuenta que necesita sacrificar su propio interés en bien de todo el grupo, de todo el equipo. Y de esa forma, quizás a mí me gustaría jugar de delantero, pero dejo que avance otro y yo me pongo un poco más atrás en una posición que me gusta menos porque el equipo saldrá ganando. Funcionaremos mejor y lo importante no es que yo me lo pase bien en el partido, sino que mi equipo gane. Esa es la extensión del sentido del yo. Un ejemplo muy claro lo veo en esta película, en Gladiator. Vamos a ver si se escucha también el audio. Veamos esta escena. Padre, eu não estou vendo e nem escutando, não. Não, ¿No não se se vê? escucha? Vaya por Não. Dios. Pues en ese caso pasamos a la opción B. A ver si me funciona. A ver, salgo de aquí y presentar. Vamos a ver si consigo ahora. A ver. A ver por qué no me deja. Tengo también esto no es. Ahora va a ser. Aquí presentar. Voy a presentar. A ver ahora. ¿Se escucha ahora? Não, não se escuta. Tampoco. Bien, pues seguimos adelante entonces. Estas son las maravillas de la técnica. Bien. Pasamos entonces, seguimos adelante. Extensión del sentido yo sería entonces la primera de las características que no solamente se dan en la vocación sacerdotal, sino que también en la vocación matrimonial. Pasa algo parecido. Este es un texto un poco largo, pero me quería detener en esta frase en rojo de la obra de Tolstoy, Ana Karenina. En ella, uno de los protagonistas dice que estaba como enfadándose con su mujer hasta que se dio cuenta de que no podía enfadarse con su mujer porque ella, la mujer, formaba parte de él. Y decías algo así como cuando yo siento un golpe, miro atrás a ver quién es el que me ha golpeado y me di cuenta de que he sido yo el que me he dado ese golpe. Y esto me parece muy bonito como ejemplo, desde luego, para el matrimonio, pero también para la vocación sacerdotal. Es decir, que cuando un feligrés o cuando un formador o cuando alguien viene a pedirme algo, no es que me esté fastidiando él o no es que me deje, sino que yo estoy haciendo algo que verdaderamente quiero. Y si noto que ese algo me supone un gran sacrificio, en ese caso, a lo mejor el problema es mío, que tengo que ampliar un poquito más mi corazón. A veces saldrá de manera espontánea, otras veces tengo que esforzarme un poco más. Tengo que rezar más, tengo que tener más devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Pero tener ese corazón grande en el que cabe toda la comunidad.
toda la Iglesia. Bien, pasamos a la siguiente característica, que sería la relación emocional con los otros. Dice Allport que la persona madura es capaz de una gran intimidad en su capacidad de amar, en la familia, en la amistad, y por lo tanto huye de la murmuración y evita meterse en la vida de los demás, dominar a los otros, etc. Dice también que en sus relaciones es capaz de respetar y de apreciar la condición humana de todos. Es decir, se muestra empático. Antes hablábamos de la relación con una comunidad en general. Ahora mismo, en este segundo criterio, Allport se refiere a la relación con las personas en concreto. Voy a ir un poco más rápido. Si eso no se vive, si uno no respeta a los demás, si uno no es capaz de tener esa relación segura con los otros, puede caer en dos extremos. O en la dependencia afectiva, que sería cuando uno no se aprecia a sí mismo y las relaciones que establece son de sumisión con los demás, como este de aquí, que con tal de no quedarse solo, es capaz de quedarse en el suelo, probablemente porque le falta confianza en sí mismo. O el narcisismo, que es el extremo opuesto, que es el que sencillamente se está mirando en el espejo, pero ignorando lo que pasa a su alrededor. Tercera característica sería la seguridad emotiva, que define Allport como la capacidad de evitar reacciones excesivas frente a los impulsos segmentarios, frente a los impulsos parciales. ¿Cuáles son esos impulsos parciales? La ira, la sexualidad, el miedo a la muerte, todas esas pasiones que me llevan a moverme, pero dice, una persona madura es capaz de tranquilizarse, de pensar las cosas, de no dejarse llevar por el enfado. Esto en los partidos de fútbol nuevamente se ve bastante claramente, ¿no? Cuando uno recibe una falta, una patada demasiado fuerte y la devuelvo, pero habitualmente nos calmamos, ¿verdad? Con la sexualidad, ante las tentaciones, ante la curiosidad de entrar en Internet y de ver imágenes inconvenientes, ante el miedo a la muerte o a tantos otros miedos que puede tener cada uno. Esto tiene que ver con la tolerancia a la frustración, que es un concepto muy importante y que, según muchos autores, en la sociedad actual, que está creciendo mucho, gracias a Dios, en bienestar, en calidad de vida, está siendo mucho más difícil que los jóvenes la desarrollen. La tolerancia a la frustración quiere decir que yo no vea cumplido aquello que me gustaría tener y no me hunda. Que las cosas no me salgan a la primera y yo sea capaz de seguir intentándolo hasta que salga. Que no me quede deprimido si he tenido un fallo, ni tampoco lo deje todo, lo abandone todo porque veo que no voy a ser capaz de ser perfecto. Y también la capacidad de gestionar la gratificación diferida, que tiene que ver con la anterior, que es saber esperar. Lo hemos dicho con las pasiones, ¿verdad? Con los enfados, con la ira, etc. Pues bien, es muy bueno también saber algo que me apetece ahora, ¿no? Tengo hambre, voy a comer, ¿no? Pero no es la hora de comer, espera. Estoy estudiando y voy a ver si me han escrito. ¿Estás estudiando? Espera. Estoy rezando en la capilla y me suena el vibrador de una notificación. Voy a ver cuál es la notificación. Espera. Dinámica de la gratificación diferida. Importantísimo para una persona madura. Importantísimo, desde luego, para una persona que quiera vivir en cristiano, independientemente de que sea en vistas al sacerdocio o sea un cristiano, un padre de familia o un joven cualquiera o un adulto cualquiera. Si uno no aprende a esperar, a diferir, a que las cosas tienen su tiempo, a que ahora mismo estoy haciendo otra cosa y por lo tanto abandono aquello que me distrae, va a ser muy difícil que tenga una vida cristiana seria. No solamente porque cuando se le presente el placer o el gusto inmediato que le ofrece una tentación va a caer en esa tentación, sino también porque le va a dificultar otras muchas cosas como son el don de sí mismo, como son el hacer las cosas aunque no me las agradezcan,
como es la virtud de la esperanza, que es sacrificar un poquito cosas de esta tierra para ganar el cielo. Bien, cuarta característica que tiene la persona madura: una percepción realista de la realidad. Es decir, una persona madura es capaz de no torcer la realidad, de no interpretar la realidad para acomodarla a sus propias necesidades o a sus fantasías. Se le puede preguntar, ¿por qué ha sacado mala nota en este examen? Y él responde, no, porque el profesor preguntó una cosa que no entraba, o porque el examen fue muy difícil. Puede ser en parte realidad, pero a lo mejor también el problema es que te está fallando la realidad. En verdad, lo que te ha podido pasar es que no has estudiado suficiente. En realidad es que esas preguntas las dejaste aparte. En realidad es que estuviste en clase, el profesor lo explicó, quizás no con gran profundidad, pero tú estabas distraído en clase. Lo otro no es que sea falso, sino que es acomodar, torcer, explicar, interpretar la realidad para que me justifique, para que me favorezca. ¿Te has enfadado con otra persona? Sí, pero él empezó. No, pero te has enfadado tú. Mírate a ti. Bien. Esto, evidentemente, es también muy importante de cara a una persona que quiere entregarse a Dios. Bien. Seguimos. Sería, por tanto, un modo de pensar basado en la realidad de las cosas, en la objetividad de lo que realmente ha pasado, no de lo que a mí me hubiese gustado que pasase, opuesto al pensamiento mágico del niño. El niño que se imagina las cosas y cree que van a ocurrir. Pero a veces nosotros tenemos también pensamiento mágico. Cuando nos preguntan, oye, ¿qué tal llevas el examen de la semana que viene? No, bien, yo creo que al final lo acabaré sabiendo. ¿Pero has empezado a estudiar? No, pero si es un examen larguísimo, no te va a dar tiempo en 6 días a estudiarlo todo. Bueno, no, algo pasará, ¿no? Mágicamente se arreglará de alguna manera. Cuando la realidad de las cosas lo que me dice es, tal y como estás estudiando ahora mismo, no vas a conseguir sacar la materia. Este psicólogo, Allport, relaciona la percepción realista con la aptitud, con la capacidad de implicarse en las tareas, de hacer las cosas como suyas, cuando nos dan un encargo y ¿podrías hacer esto? Entonces ya no es el otro que me da el encargo y yo a ver cómo consigo hacerlo, sino que lo hago mío, extensión del sentido del yo. La responsabilidad, dar respuesta, cumplir con lo que los otros me piden, la constancia, perseverancia en las cosas difíciles, la virtud de la fortaleza que nos lleva a perseverar a pesar de las dificultades. La quinta característica de Allport es la autoobjetivización, que es un concepto un poco difícil. En inglés es más sencillo, es insight. Bien, ¿qué quiere decir? Es la relación, dice Allport, entre lo que uno cree ser y lo que realmente es. Pero como es muy difícil saber lo que realmente es uno, lo mejor es tomar como referencia lo que los demás piensan de uno. Los demás, evidentemente, que a uno le importan. Los padres, los formadores, los amigos. Se suele decir, con perdón, pero se suele decir de los argentinos, ¿verdad? Que el mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Pues bien, a veces a nosotros nos puede pasar también algo parecido. Y en ocasiones interpretamos como que los demás no me comprenden, que no me valoran, que no se han dado cuenta de lo que yo realmente valgo. Pues es posible, no lo voy a negar. Pero a veces nos falta un poco de insight, de autoobjetivación. De decir, a lo mejor yo me creo demasiado. O puede pasar lo contrario. A lo mejor yo me creo demasiado poco. Es el problema de la baja autoestima. Que yo pienso que no valgo nada, que las cosas me salen bien por casualidad, que no tengo capacidades y que los otros dicen que sí, pero solamente para consolarme. El extremo opuesto sería la personalidad narcisista, de la cual ya hemos hablado. Allport pone en relación este conocimiento de sí mismo
con el sentido del humor. Y la definición que da a mí me encanta, porque dice que es la capacidad de reírse de lo que uno ama, incluyendo naturalmente a uno mismo, reírse de sí mismo, de lo que le pertenece y seguir amándolo. Y quizás esto segundo es lo difícil, porque es fácil reírse de las cosas, pero sin amarlas. Y en ese caso ya no es sentido del humor, es cinismo. Y eso es algo que hace daño a uno, el reírse de las cosas que uno ama despreciándolas, porque ahí se mete un germen de doble vida. Hay un vídeo que este sí que sería bueno que hubiese el sonido, pero en este caso no es imprescindible, que es esta señora que vemos aquí, que está celebrando, como se ve, sus 102 cumpleaños. Y en este momento le están presentando la tarta, mientras toda la familia que está reunida a su alrededor le canta el Happy Birthday. Ella dice, ¿tengo que soplar yo? Y sopla. Veremos a continuación. Pregunta, ¿tengo que soplar yo? Sopla, sopla. Bien, a mí este vídeo me encanta porque la viejecita al final se acaba riendo. Vosotros imaginaos lo que hubiese sido si en ese momento, el momento más emocionante de la culminación de una fiesta, ¿no? Que es cuando aparece el pastel. Imaginaos que la vieja, en lugar de reírse cuando se le cae la dentadura, que objetivamente es muy humillante, porque uno da una mala impresión. Imaginaos que en lugar de reírse, como hace en el vídeo, y soltar una carcajada, lo que hace es bajar la cabeza y decir, ya no sirvo para nada, ni siquiera para soplar unas velas. Yo me quiero morir, soy una vieja inútil. Destroza su fiesta. Sin embargo, con sentido del humor, riéndose de lo que ella ama, y evidentemente cualquiera ama su propia salud, su propia dentadura, sus propias capacidades, lo que hace es convertir ese momento crítico en el punto culminante de la fiesta, el punto más divertido, más simpático de toda la reunión familiar. Esto es lo que consigue el sentido del humor, que en lugar de hundirse, en lugar de vernos desanimados, por eso hemos metido aquí también la tolerancia a la frustración, ¿verdad? En lugar de eso, uno lo que hace es salir de esa situación de una manera que aumenta su propia estima y aumenta también el sentido de bienestar de las personas que están a su alrededor. Por eso es muy bueno fomentarlo y siempre, evidentemente, amando aquellas cosas que quizás no hayan salido bien. Bien, seguimos con la siguiente característica. Esto es importante, parece un poco trabalenguas, pero es muy importante dentro de ese combinar la percepción que yo tengo de mí, lo que yo me creo con lo que creen los demás. Es importante distinguir entre lo que yo soy, objetivamente, lo que yo podría ser, mis aspiraciones y mis deseos, que son muy buenos y que hay que fomentarlos. Y que desde la perspectiva cristiana yo podría ser santo, yo podría ser un buen estudiante, yo podría ser un tipo generoso, pero a lo mejor no lo soy todavía o no lo soy todo lo que podría ser más. Lo que me gustaría ser, y a veces no coincide lo que soy o lo que podría ser con lo que a mí me gustaría ser. Me gustaría ser realmente una persona virtuosa, generosa, entregada. Lo que realmente me gustaría es estar durmiendo la siesta, o lo que de verdad me gustaría es estar jugando al fútbol en lugar de estar en la capilla rezando. ¿Cuáles son mis verdaderos deseos? Y eso es muy importante reconocerlo, porque si uno no lo reconoce, tiene el riesgo de forzarse en contra de su propia naturaleza. Reconocerlo no quiere decir ya no sirvo. Reconocerlo quiere decir que tengo que mejorar mi gusto, que tengo que purificar mi intención, que tengo que purificar mi vida, que hay todo un trabajo formativo por hacer. Pero es muy bueno ver que todavía la vida de una persona entregada a los demás a lo mejor no es lo que más me atrae. Y eso es importante tenerlo solucionado antes de la ordenación sacerdotal.
lo que debería ser, que es un concepto distinto. Soy, podría, gustaría, debería. Que son esas obligaciones que dependen de mi estado, dependen de lo que ya sé, dependen de la ley de Dios, dependen de las normas, etc. Por eso está en relación con lo que otros dicen que yo debería ser, que es distinto también y que hay que combinar, porque no siempre puede coincidir. Sea porque los otros me dicen que debería ser una cosa, que, oye, es que esto no va para mí. Oye, juega al fútbol, pero es que yo no sé jugar al fútbol. Pero si me dicen, oye, debería ser un poco más piadoso, pero es que yo no soy piadoso, tampoco me hace una gran ilusión ser piadoso, sé que debería hacerlo, pero bien, hay que combinarlo, hay que integrarlo, pero partiendo siempre de la sinceridad con uno mismo para saber dónde estoy. Y a partir de ahí podremos empezar a construir. Esta cita a mí me gusta mucho, es del gran canciller de mi universidad. Decía que en la tarea de formación, pero creo que también es aplicable a uno mismo, hay que exponer el ideal de vida cristiana sin confundirlo con el perfeccionismo, con el hacer las cosas bien, ¿verdad? Esa diferencia entre lo que yo soy, lo que podría o debería ser, que es el ideal de vida cristiana. Ese ideal no quiere decir que yo tenga que ser perfecto aquí y ahora, sino que tengo que convivir con mi propia debilidad y con la debilidad propia de las personas que me rodean. Y esto creo que es una gran tarea formativa, porque yo puedo tener mis dificultades, mis inmadureces, mis faltas de virtud. Tendré que aprender a convivir con ellas, convivir conmigo mismo y convivir también con los efectos de los demás. Ojo, esto es muy importante en un seminario. La tiranía de las expectativas. Hemos hablado lo que debería ser, lo que otros dicen que yo debería ser. Para un seminarista esto hace mucho daño, cuando uno se mueve por las expectativas, por lo que otros esperan de uno, que llegan a ejercer una verdadera tiranía. Si no me ordeno, ¿qué será de la ilusión que tiene mi madre, el párroco? Si no me porto de esta manera, voy a frustrar lo que espera de mí el rector o el obispo. Entonces, uno empieza a moverse con razones que no son las que de verdad le llegan al corazón, sino uno, por así decir, se porta bien para dar gusto a los otros, pero a sí mismo a lo mejor no se da gusto. Y puede tener una vida quizás muy virtuosa, muy generosa, muy dedicada y muy frustrada, porque uno necesita encontrar el gusto en lo que hace, a pesar de que sea una cosa sacrificada. Uno necesita encontrar el gusto en darse a los demás, en servir, en estudiar, en rezar, un gusto que no es sensible. Es más, que puede llevar también, puede requerir el renunciar a otros gustos sensibles. Pero hay que ir buscando, como decía, educando el gusto y funcionar porque yo sé que esas cosas me vienen bien a mí, aunque no me apetezcan, dejando un poco aparte las expectativas de los demás. Pasamos al último criterio, que es lo que Alport llama una filosofía unificadora de la vida, que es el fin o los fines por la que la persona ha elegido vivir, que dirigen sus acciones y dan un sentido a toda la existencia. Si os acordáis, en la primera característica, en la extensión del sentido de ello, hablamos de la vocación. Pues bien, esa vocación en principio es aquello que unifica, que reúne todas mis acciones y que de alguna forma condiciona todas las demás cosas. A mí me gusta divertirme, me gusta ir al fútbol, me gusta el fútbol, soy de un equipo. Pero como también soy sacerdote, me gusta divertirme, pero yo no voy a discotecas. Me gusta el fútbol, pero como me parece que habitualmente no es muy compatible el ambiente de un campo de fútbol con mi conexión sacerdotal, ¿no? O sea, yo vestido de cura, tampoco me voy a quitar, tampoco me voy a disfrazar como si no fuese cura, ¿no? Y estaré gritando, insultando al árbitro y parece que no. Por lo tanto, soy muy hincha de mi equipo, pero no voy al campo de fútbol, lo veo en la televisión. Es decir, tengo muchos intereses, pero por encima de eso tengo la vocación que no los cancela,
pero sí que les da una forma de vivirlo acorde con el fin que yo quiero dar a mi vida, que es ser sacerdote. Y otras cosas se pueden, de alguna manera, como veíamos antes, sacrificar un poco o cambiar la forma en que las vivo, pero como consigo con ese sacrificio llegar al fin grande que yo he elegido, entonces esa renuncia no me es pesada, no me es onerosa, siempre y cuando yo tenga claro cuál es el fin. Si no tengo claro el fin, cada una de las renuncias se me va a hacer un mundo. Y también hay que explicar el porqué de las renuncias. Porque uno, en determinados foros, chats o grupos o redes sociales o lo que sea, uno quizás no pinta mucho. No es su sitio. Un sacerdote puede puede tener su página de Facebook, pues sí. ¿Es bueno que tenga una cuenta de Instagram? Pues mira, depende. ¿De qué depende? De si eso te ayuda a ser mejor seminarista, a ser mejor sacerdote, o por el contrario te lo dificulta. Yo recuerdo uno, a mí me pareció realmente una prueba muy grande de que esa persona quería ser sacerdote. Y es que ya hace unos años, cuando empezó a aparecer WhatsApp, sus amigos del colegio, había estudiado en un colegio no precisamente muy cristiano, le metieron en el grupo de WhatsApp. Y como la mayoría no eran buenos cristianos, en ese grupo había unos comentarios muy frívolos con frecuencia. Y también cargaban fotografías que realmente no ayudaban porque eran algunas de ellas muy sensuales o incluso alguna de muy mal gusto. Y esta persona, a pesar de que quería seguir teniendo contacto con esos amigos, dijo, chicos, lo siento mucho, pero me voy a dar de baja. Puso una excusa que no resultase demasiado violenta para los demás, pero se dio de baja ese grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque quería seguir siendo amigo de sus amigos y de hecho lo siguió siendo. Les iba escribiendo uno a uno y pasa horas en Navidades escribiendo cuando sería más sencillo decir a todos muchas felicidades y ya está. Pero dijo, este grupo de WhatsApp me está dificultando una cosa que para mí es más importante, que es mi vocación sacerdotal. Me está dificultando vivirla. Él resume esos fines que se pueden dar a la vida en 6, que llama esquemas de comprensibilidad. Sería el teórico, que busca la verdad, el utilitario, que busca lo útil, el estético, que busca la armonía, el social, que busca el amor, el político, que busca el poder. Fijaos, no el servicio, sino el poder, dice Alport. Bien. Y el religioso, que busca la unidad con el ser superior, con Dios. Creo que todos nosotros queremos tener este esquema de comprensibilidad que decía Alport, este fin para nuestra vida. Y todo lo demás, aun siendo bueno, buscar la verdad, el estudio, el conocimiento, lo útil, lo práctico, lo que me facilita la vida, la armonía, el placer, el amor, la amistad, el poder, el dominio sobre los demás. Ojo, todo eso lo quiero supeditar al fin que yo he elegido para mi vida, que es lo religioso. Estos fines, y con esto prácticamente terminamos, tienen dos ventajas. Una es que dan una directividad. Si yo tengo claro que el fin que quiero dar a mi vida es religioso, entonces sabré que todo aquello que me ayuda a cumplir con ese fin, lo sigo. Y aquello que me lo dificulta, lo cancelo o lo redirijo por otro lado. Y por otro lado me ayuda a evaluar la coherencia. Es decir, cuando alguien, ponía el ejemplo de la discoteca, ¿no? Si alguien, llega a su casa a las 3 de la mañana, ¿dónde has estado? En una discoteca con unos amigos, amigos y amigas y bailando y tal, hombre, para un seminarista quizás eso es un poco incoherente. Es decir, el fin que tú le quieres dar a tu vida no es adecuado con eso que estás haciendo. No ya que se lo diga el formador si se entera y entonces yo lo hago pero sin que alguien se entere, porque entonces todo lo que podemos hacer aquí con este cacharro, con el celular, sin que nadie se entere son muchísimas cosas, sino que yo mismo evalúo la conciencia, la coherencia de mi vida de acuerdo con el fin que he elegido. Y soy yo mismo el que voy diciendo
libremente que esto me interesa, esto no me interesa. Bien, terminamos. Estos son los 6 criterios que hemos visto de evaluación según Alport de la madurez. Si uno ve que, bueno, creo que todos vemos que nos falta mucho todavía por recorrer, pero quizás podemos fijarnos en alguna de estas características para desarrollarlas con calma, con paciencia, en primer lugar nosotros mismos, en segundo lugar pidiendo ayuda de las personas que nos conocen y que nos quieren. Pues muchas gracias y me he alargado un poco del tiempo, eso suele ocurrirme, pero si queréis podemos hacer algunas preguntas o hacer un poco de debate si tenemos tiempo todavía. Padre Anderson, lo que tú me digas. Sim, temos um pouco de tempo, se alguém quiser fazer uma pergunta também, outros formadores também dos outros seminários que estiverem participando, se quiserem fazer alguma questão, podem fazer agora. Deixamos um momento aberto. Si puedo hacer una pregunta, ¿sí? Sí. Padre, en la formación tenemos como que una graduación que tampoco empezamos conociendo todas las circunstancias para hacer este discernimiento. Sí. Entonces, ¿cómo discernir si estamos en el nivel de, en algunas cosas, tener la responsabilidad de pedir ayuda o si, no sé si me hago entender? Sí. Mira, yo recuerdo cuando yo he estudiado medicina y cuando estaba en los últimos cursos del liceo, de la escuela, dudaba cuál de las carreras estudiar. Y una persona mayor que me estaba orientando me dijo, mira, tú no pienses lo que tú quieres estudiar durante los siguientes 4 años. Tú piensa lo que quieres hacer durante los siguientes 40 años, porque eso va a ser lo que tú tienes que pensar. Es decir, piensa el estilo de vida que vas a llevar cuando seas médico. Vas a tener que tener un horario de consultas, vas a tener que tener relación con gente, no te puedes desmayar con la sangre, tienes que hacer guardias, por lo tanto, despídete de llegar a tu casa y olvidarte del trabajo, sino que tendrás noches sin dormir, etcétera. Bien, todas las cosas, ¿no? El estilo de vida de un médico. Bien. Por lo tanto, eso si quieres ser médico, si quieres ser empresario, si quieres ser abogado, etcétera. Me parece que una buena forma de hacerlo es este chico, tal y como yo lo veo, pero también cada uno como se ve a sí mismo. Me hace mucha ilusión en general ser sacerdote. Me gusta el estilo de vida que lleva un sacerdote de mi diócesis, el párroco con el que quizás he tenido relación o como yo sé que viven los sacerdotes. Por eso es bueno pasar tiempo en las parroquias y está previsto además ese último año pastoral fuera del seminario en la medida de lo posible para echar una mano los fines de semana. Pues bien, desde el punto de vista personal para valorar la vocación es muy bonito estar en ceremonias litúrgicas, estar en misa, pero a veces no es tan bonito estar en la oficina del párroco. Desde el punto de vista del formador, yo a este chico tal y como le veo ahora, le veo como sacerdote, viendo cómo se comporta con los demás, viendo lo generoso que es, viendo el sacrificio que le supone cambiar de planes para ajustarse a los planes de los demás, porque si yo veo que ahora mismo hacer las cosas que tendrá que hacer cuando sea sacerdote, que ahora mismo puede decir, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro seminarista, pero llegará un momento en el que él será el único párroco. Si él no lo hace, o lo hace pero con un gran esfuerzo que le produce infelicidad, en ese caso quizás sea bueno pensárselo 2 veces antes de que dé el paso, o quizás dejar pasar un poco más de tiempo. Por eso es importante, y esto la última ratio sobre la ordenación sacerdotal decía que es muy bueno que todos los formadores residan en el seminario y convivan todo el tiempo posible con los seminaristas. No solamente que estén con ellos comiendo, sino que estén con ellos en los momentos de trabajo. Esto cuesta mucho, lo sé por experiencia. En lugar de trabajar en mi habitación, trabajar en la biblioteca donde están los seminaristas estudiando.
no para vigilarlos, pero para ver cómo son sus dinámicas. Y ahí me di cuenta de quién estudia, de quién se distrae, de quién estar con ellos cuando están hablando tranquilamente y ser uno más en la conversación. Y uno ve si sabe ceder, si sabe no ser demasiado insistente con los otros, si se ríe de los demás, si abusa. Estar con ellos en el deporte. En el deporte uno está habitualmente un poco más desinhibido y se permite cosas que quizás no hace en la vida normal, pero si uno se ve que en el deporte es egoísta, porque no pasa el balón en el fútbol, pierde, tiene explosiones de carácter con facilidad, o se frustra, o es de los que si le hacen una falta la devuelve, o si no se le concede el penalti que él pide, dice pues entonces me voy del campo, y a lo mejor este tipo tiene baja tolerancia a la frustración. Y son cosas que si no las mejora le van a condicionar de cara al eventual sacerdocio. Gracias. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay tiempo? Sí, ¿Hay claro. tiempo? Sí. Por mi parte, sí. Sí. Por ejemplo, padre, nas famílias que hoy día existen, várias, não disse famílias, não? Por ejemplo, una familia que tiene dos hombres, dos mujeres, Sí. tiene un hijo adoptado, lo que pasa. Sí. Es posible que en estas especies, ¿no? Llamamos así de familias, hay problemas con la maturidad después afectiva de los candidatos, por ejemplo, en el trabajo vocacional. Hay dificultades, hay posibilidad que este niño que fue educado en una familia de esta forma no consiga la maturidad necesaria para el sacerdocio, empieza a mirar a la familia de un modo distinto y cuando va de vacaciones, o sea, no tuvimos ningún caso, pero existen muchas posibilidades, ¿no? Claro, sí, estos son los chicos que están entrando ya ahora mismo en los seminarios en todos los sentidos, hijos de familias rotas o de familias desestructuradas o incluso de familias alternativas. Me parece que un chico que se ha criado en ese ambiente, ponía el ejemplo de los adoptados, tiene dificultades serias para alcanzar la madurez. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que habrá que hacer un trabajo extra del propio formador, si está bien preparado, quizás también con la ayuda de un profesional, de un psicólogo, si se ve que son cuestiones que van más allá de las competencias que tiene el propio formador, para arreglar, ajustar esos déficits que pueda tener. A mí hay una historia en este sentido que me emociona siempre que la escucho, que es la de Santa Josefina Bakhita, que es esta santa, fue canonizada por Juan Pablo II en uno de sus últimos años de papado, que fue secuestrada cuando era niña muy pequeña, alrededor de 6 años en su país, en Sudán. Fue vendida varias veces entre distintas personas, fue abusada físicamente, fue maltratada, tuvo algún tipo de abuso también sexual. Bien, finalmente, cuando está ya en la adolescencia, es comprada, pero en este caso por un diplomático italiano, viene a Italia y ella era todavía pagana. Como está en Italia, Italia entonces, estamos finales del siglo XIX o inicios del XX, era cristiana, pues esta familia rápidamente le mete en catequesis, la chica se quiere bautizar y queda absolutamente deslumbrada por la imagen del Dios cristiano. Hasta el punto de que acaba metiéndose, como sabemos, a religiosa y acaba teniendo una vida de servicio a los demás, de unión con Dios y de equilibrio afectivo. ¿Quiere decir que tiene un equilibrio total? No. Yo estoy convencido de que ella tenía pesadillas por la noche, incluso aunque hubiesen pasado muchos años. Sus biografías decían que ella no era capaz de contar su historia sin romper a llorar, todas las dificultades que había tenido en la infancia. Ella tenía importantes heridas biográficas que supo solucionar con la ayuda de la gracia de Dios, sin duda, pero la gracia de Dios cuenta también con directores espirituales y formadores competentes y bien formados. Santa Josefina Bakhita no fue al psicólogo, pero creo que si hubiese vivido hoy, le hubiese recomendado que fuese a un psicólogo, por lo menos para evaluar qué estaba
bien, serena y que podía asumir esos compromisos y que podía vivirlos y que no iba a estar continuamente buscando cariño, que muchas veces una persona que ha pasado por estas dificultades, su problema es que como no ha tenido cariño en la infancia, se le ha quedado una especie de agujero negro en el corazón, con lo cual va continuamente pidiendo cariño y nunca consigue conformarse con el cariño que tiene, porque lo que busca no es el cariño del chico de 18, 20 años, lo que busca es el cariño que no recibió con 2, 4, 6, 10 años. Y eso es más difícil que se llene. Se puede arreglar, pero como decía, con trabajo y partiendo también de esa sinceridad con uno mismo, de ese saber que cuando yo digo que nadie me quiere, a lo mejor el problema es que yo estoy poniendo estándares de cariño desproporcionadamente o irrealmente altos, porque lo que estoy buscando es que en lugar de tratarme como a una persona de 18 o 20 años, me traten como un chico de 4 o 5, desde el punto de vista atención, afectivo, de las manifestaciones de afecto y cariño. Y esto es muy importante para un sacerdote, porque y está en relación con el celibato. El celibato tiene cosas maravillosas, sobre todo porque te abre mucho el corazón a que quepan todos. Pero hay personas que precisamente por esos déficits que ha podido tener antes, va a tener muy difícil que ese don de sí a los demás le sea gratificante. Y va a estar como fácilmente frustrado, porque no va a encontrar en las relaciones que tenga aquello que cree que necesita, en cariño, en atención, etc. No es que vaya a tener infidelidades en lo que se refiere al celibato o a la castidad, pero sí que podría tener un germen de insatisfacción, que a lo mejor le va a hacer muy pesado el sacerdocio. Y quizás sea un sacerdote santo, pero quizás sea un sacerdote un poco infeliz. Y como dice el Papa Francisco en la Christus Vivit, Dios, si tiene pensado para nosotros un proyecto, una vocación, eso es algo que nos va a hacer felices. Con cruz, porque en todos los caminos de la vida hay cruz y hay dificultades, con esfuerzo, con sacrificio, pero es algo que va a llenar mi corazón, es algo con lo que yo voy a ser feliz. Por eso ponía el ejemplo de cuando yo me planteaba si estudiar una carrera o estudiar otra. A ti el estilo de vida sacerdotal, con el afecto que recibe un sacerdote, por así decir, un poco sobrio, ¿no? Porque no tiene una mujer que le abrace, pero el afecto, el cariño, el agradecimiento de los fieles, la unión con Dios, que llena mucho también y que claramente hay que tener una vida interior tal que a uno le llene también afectivamente el corazón. Puedo sentirme un poco no del todo bien tratado por los hombres, pero me siento siempre querido por Dios y eso es algo que también llena el corazón y quita muchos problemas y muchos conflictos también psicológicos. Muchas gracias, Padre. Graças. Mais alguém tem uma questão? O Padre Francisco tiver já responder mais uma. Alguém mais? Bom, se não tem, então agradecemos então a presença de todos. Esse evento, essa formação com o Padre Francisco Insa, né? Agradecemos todos os seminaristas, formadores, os padres amigos que participaram conosco aqui do nosso regional, também de outras dioceses, de outros lugares do Brasil. Foi a primeira vez que fizemos esse tipo de evento aqui com o Padre Francisco Insa, à distância, e realmente foi muito bom. Eu anotei tudo aqui que ele foi falando, está tudo aqui anotado, tudo escrito para ser analisado, pensado, refletido, levado também para o nosso trabalho, para a nossa formação. Então, agradecemos muito a ele, né? No Brasil, hoje o horário foi um horário um pouquinho ruim, a hora do almoço, né? Mas para ele lá, pior, porque a hora hoje ela é festa, né, da Epifania, uma grande festa, né? E trabalho de semana. Mesmo assim, ele encontrou esse tempo para estar conosco, então agradecemos muito realmente a disponibilidade, esse espírito de sacrifício dele, né? Que ele falou, né? Que ele teve que ter esse sacrifício para estar conosco aqui, nos dando essa formação. Então, muito obrigado mesmo, Padre Francisco Insa, esperamos a visita e o retorno aqui ao Brasil. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchas felicidades por la fiesta de hoy
y sobre todo gracias por invertir este tiempo de vacaciones o de día libre y festivo para estar en esta clase de formación que creo que dice mucho de vuestro interés también en crecer, en formaros y en ser buenos sacerdotes. Muchas gracias y contad con mis oraciones por vuestra vocación. Muitas graças, João Francisco. Muchas gracias. Tá bom, gente. Muito obrigado, então. A gente fica por aqui, então. Quem foi responsável pela gravação, se puder me enviar depois o link, eu posso compartilhar com os outros depois com todos, tá? Ficará registrado, gravado isso aqui. Muito obrigado, então, Dom Francisco, e esperamos nos encontrarmos em breve. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Adiós.